Bueno, tengan todos un muy cordial y feliz sábado. La verdad que es algo nuevo para mí visitar, no tengo demasiada experiencia quizás aquí adelante, pero sí me es grato a ver a amigos, compañeros y personas conocidas. Así que un saludo a todos aquellos conocidos y a aquellos que no conozco también. Uno de los grandes desafíos que por ahí nos vienen a los jóvenes, que estamos entrando en esta área de poder dar o pasar aquí adelante a presentar algún tema, es sobre qué tema hablar. Y uno podría decir, hoy en esta época en la cual estamos atravesando, cualquiera que tenga un televisor, acceso a internet, sabe que vivimos en situaciones de gran conmoción internacional. Hay grandes eventos que a nuestro movimiento como adventista, la verdad es que llaman poderosamente la atención. Aquellas situaciones en las que nuestros padres, abuelos han predicado mucho tiempo, nosotros tenemos el privilegio de poder estar viviendo en carne propia estos grandes eventos. Casi no tengo que decir palabras ni referirme a estos. Entonces pensaba por dentro y decía, ¿hablaré de esto o buscaré algún tema que esté relacionado, ya que cualquiera que esté interesado con solamente el alcance de un clic puede acceder a cualquier tipo de información? Diarios, noticias, televisión, más que nada porque sabemos que a Argentina estos eventos lo tocan de cerca. Entonces elegí uno de los temas que, si bien tiene una relación directa con estos eventos y sucesos, se enfocan principalmente en la necesidad de la transformación de la iglesia. Y voy a pedir que me acompañen en sus Biblias en el libro de Joel. No vamos a tocar demasiados versículos, vamos a tocar un poco también del espíritu de profecía, pero principalmente voy a hablar sobre dos referencias. La primera se encuentra en Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y para poner un poco de contexto, acá Joel, como mensajero de Dios, recibe de Dios, a través de su inspiración, un mensaje directo que pareciera que a primera impresión fuera un poco salido de contexto, porque vamos a leer lo que dice. Estoy leyendo en el versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Así comienza el desarrollo de Joel, que nos llega claramente hasta nuestros días, pero que en ese momento, en ese contexto histórico, estaba tratando de dar una alerta al pueblo que iba a ser invadido, al pueblo de Dios, que iba a ser invadido. Pero sin entrar demasiado en este análisis histórico, sino llevándolo un poco a nuestro contexto, fíjense la forma en que lo redacta Joel. Dice, tocad trompeta en Sión. Si ustedes investigan un poco más, generalmente las referencias Sión o las referencias Día de Jehová hacen connotación a los eventos de los últimos tiempos. Día de Jehová, en otro contexto, grande y temible, fuerte, ¿quién podrá estar sostenido o mantenerse en pie? Siempre hace referencia a la segunda venida, a este evento impresionante que lo confirma diciendo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Y refiriéndose a un grupo específico, tocad trompeta en Sión. En el contexto histórico, generalmente los atalayas o aquellos encargados de dar anuncios sobre eventos importantísimos eran aquellos que avisaban a través de las trompetas, ya sea porque el enemigo estaba cerca o porque había un mensajero o situaciones específicas de grande alarma. Entonces estas personas específicas para ese trabajo, de lo que se encargaban eran de avisar en el momento indicado de que una situación importante estaba por acontecer. Y si este grupo de personas erraba en su trabajo, o se dormía, o les pasaba algo, entonces el pueblo realmente entraba en una situación
crítica de peligro, y lo más triste era que no estaba siendo alertada. O sea, no sabía que estaba viviendo en una situación de peligro. Entonces, en ese contexto, para comprender entonces a qué se refiere con tocar trompeta, relacionándolo a esta época, hay un momento de anuncio previo a los eventos finales. Tocar trompeta en Sión, y Sión haciendo referencia a la iglesia, al pueblo de Dios en este tiempo, podríamos decir, avisar, despertad a la iglesia en este tiempo, y dad alarma en mi santo monte, dice Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Tiemble toda la tierra, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Impresionante declaración. Así como en este evento, nada más y nada menos que la vida de cada persona estaba en peligro, la connotación nos lleva a entender exactamente la misma situación. Quizás no en una guerra, o en este momento, no en una guerra en la que nuestra vida literal esté corriendo peligro, porque gracias a Dios todavía estamos en libertad de expresión religiosa, pero sí en vida eterna, vida espiritual. Esta es la alarma que Jesús transmite a esta época, a esta experiencia en este tiempo. Tocad trompeta en Sión, o sea, despertad, porque estamos en grave peligro. Anunciar, alarmar al pueblo de Dios para que se prepare, porque el día de Jehová está muy cerca. Y si me quedara solamente con Joel 2, 1 y 2, solamente anunciando, sería un mensaje que le faltaría a la otra pata. Vamos a seguir un poco más adelante en el versículo 12, porque después me salteo este pedazo porque hace relación o referencia al contexto inmediato de esa época, pero vamos a lo que nos sirve a nosotros en esta época. Versículo 12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, sigue relatando el profeta, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, y vertíos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, una vez más resalta este aspecto. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Y ahora voy al versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. O sea, en vista de los tremendos acontecimientos que estaban por ocurrir, que están por ocurrir, precediendo al gran día de Jehová, la iglesia debía ser alertada, despertada con una voz de alarma, con una voz de trompeta, y el pueblo debía ser llamado a lograr una conversión sincera. Y acá lo representa a través del ayuno, del lloro, de la oración, convocando asamblea, reuniéndose, para que esto pueda ser real en la experiencia de cada persona, de cada miembro, o sea, profunda en el corazón. Debía efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia, en preparación para los grandiosos sucesos que iban a acontecer. Y ahora sí me voy a Testimonios, uno de los libros del Espíritu y Profecía, tomo 1, capítulo 400, página 469, que dice lo siguiente: el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Una palabra muy fuerte. Y yo me pregunto, y a la vez también me alegro, sabiendo que resuenan estas palabras a nivel organización general. Reavivamiento y reforma. Ese es el mensaje de trompeta que debe ser escuchado en esta época y en este tiempo. Quizás hemos recibido panfletos, el estudio de diario anual de Reavivados por su palabra, quizás algo de esto reconocen, y el título es Reavivamiento y Reforma. Y tenemos una vez más el privilegio de poder contar con el dirigente de Ted Wilson, que constantemente está insistiendo con estos aspectos, reavivamiento y reforma. ¿Pero qué es reavivamiento y reforma? En la experiencia práctica, ¿qué significa? ¿Existe algún orden? Primero es reavivamiento y después es reforma. Por suerte esto está aclarado.
Fíjense lo que dice. Debe realizarse el reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no es posible ni llegar al reavivamiento ni lograr una correcta reforma. Reavivamiento y reforma, sin embargo, son aspectos diferentes del proceso del cristiano, porque el reavivamiento significa primero una renovación en la vida espiritual, aquello que nos vivifica, sea porque empezaste a conocer a Cristo, porque no lo conocías y entraste en contacto con Él, o sea porque siendo adventistas de nacimiento no tuviste todavía esa experiencia real de vida con Cristo. Entonces en algún momento tenés que buscar este reavivamiento. Quizás algunos ya lo tengan, o ya tengan esa experiencia en la que vivieron una relación directa con Cristo. O sea que estaban en una situación crítica, específica, y se dieron cuenta que no alcanzaba solamente con un formalismo visual, sino que necesitaban vivir una experiencia. Y generalmente esta situación pasa cuando nosotros estamos en situaciones críticas. Dios permite que las situaciones difíciles nos sacudan a tal punto que nosotros busquemos de forma directa tener una respuesta de Dios. Y ahí cuando sabemos que estamos al límite y no podemos lograr una respuesta, empezamos a luchar internamente y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Existís? O sea, yo vengo a la iglesia, yo estudio la lección, yo oro, pero te necesito ahora en esta situación difícil. ¿Dónde estás? Y en esa experiencia personal nosotros luchamos por tener el primer paso, que es el reavivamiento. Cada uno tiene que pasar indiscutiblemente por estos dos aspectos. Primero, reavivamiento. En cualquier experiencia de tu vida necesitas tener un reavivamiento, que es esta relación con Cristo, pero personal. Quizás porque escuchaste alguna vez a algún pastor aquí adelante hablar y te llegó al corazón y esto te llevó a luchar personalmente en tu habitación, en tu casa, a llorar, a pensar, a analizar. Este es el reavivamiento. Y después le sigue la reforma. Fíjense lo que dice. Significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Porque la reforma no traerá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada directamente con el reavivamiento. Tanto el reavivamiento como la reforma son dos patas del mismo cuerpo, o sea, van juntos. Puede existir la reforma externa, pero si no está acompañada de un reavivamiento, no sirve de nada. Entonces, una vez que nosotros logramos esta experiencia personal y somos conscientes de nuestra realidad, empieza el segundo paso, que tiene que ser ocurrido en nuestra experiencia personal, que es el de la reforma. ¿Y qué es la reforma? La definición acá dice como cambio en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Y uno dice, bueno, tiene que ser indiscutiblemente algo racional. Primero lo tengo que entender. Para comprender que tengo que lograr modificaciones en mi vida personal, tengo que comprender que estoy equivocado. Entonces, a través de un razonamiento, empiezo ese camino de reforma. Y esta reforma nos puede llevar hasta que Cristo venga. Es un constante avanzar, pero nunca aflojar. Digamos, una vez que recibimos la experiencia, empezamos este camino de cambios que termina con Jesús, viniendo acá a buscarnos con la transformación de lo imperfecto a lo perfecto. Y bueno, en esto redundan varias teorías con el tema de lograremos la perfección en la tierra, lucharemos constantemente con esto sin alcanzarlo o alcanzándolo, y existen diferentes teorías, pero que tienen una explicación sencilla. Siempre y en tanto nuestra lucha sea enfocada en el yo, el final va a ser imposible. O sea, va a ser imposible de alcanzar. Pero si nosotros comprendemos que tanto el reavivamiento como la reforma, el trabajo, como lo leí al principio, es el trabajo del Espíritu, entonces lo que para el hombre es imposible, lo que esos hábitos que nos arrastran años de nuestras vidas, que parece que fueran imposible separarnos, pasan a ser posibles. Y esta es una experiencia espectacular. Y hasta aquí solamente le hablé simplemente de un elemento trascendental, un aviso importante a la iglesia en esta época, a la Sion, sobre reavivamiento y reforma.
sobre una transformación personal. Y si nos limitáramos ahí, estaríamos olvidándonos de un elemento fundamental, que ahora voy a pasar a explicar. Muchas veces Dios en su maravilloso amor, Él extiende ante nosotros información muy variada y amplia en todos los sentidos. No solamente nos muestra el cómo, sino los eventos necesarios, sino también las situaciones que vamos a sufrir y que vamos a atravesar. No solamente nos muestra lo que necesitamos hacer, en qué tenemos que pensar en estos tiempos, sino qué va a hacer el enemigo con mayor astucia. Y ahí entramos en el carácter directo de esa reforma. Si nosotros lo tuviésemos que analizar sobre eventos que suceden en la iglesia, es inevitable que podamos frenarlo. El reavivamiento y la reforma va a suceder querramos o no querramos. Es algo que está profetizado y algo que va a pasar en este tiempo. Va a haber una reforma a nivel general en la iglesia de Olivos, en la iglesia de Palermo, en Argentina, como en el mundo entero. Pero así como va a haber una reforma, también el enemigo va a levantar a sus guerreros. Pero lo interesante de todo esto es que Dios nos muestra el cómo. No es que nos deja totalmente descuidados para que nosotros vayamos atravesando las dificultades, sino que nos dice específicamente, taxativamente, nos muestra cuáles van a ser las características de este movimiento y las trabas de dificultad que vamos a sufrir. Y los nombra en algunos puntos que voy a mencionar. Primero, siempre que se levanta una reforma, ya sea en el tiempo de los apóstoles, ya sea en el tiempo de la reforma con Lutero, con los reformadores y demás, o ya sea en esta época, siempre que se levantó una reforma, el enemigo también levantó una contrarreforma, un grupo de personas que trataba de frenar o de confundir este reavivamiento real. En cada departamento religioso, estoy leyendo en el Conflicto de los Siglos, Satanás, el enemigo, está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están realmente santificados y cuyo espíritu no están bien equilibrados. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Y así aconteció en los días de Pablo. Donde quiera el apóstol iba y fundaba una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor de la verdad. La semilla de Lutero, en otra época un poco más cercana, había sembrado, brotaba en todas partes, era imposible evitarla. Sin embargo, el enemigo intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo dando falsificaciones en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantarán falsos profetas en el siglo de Lutero. Y lo mismo que hizo en épocas pasadas, el padre de la mentira está dispuesto a hacer en este tiempo. Quiere hoy tratar de desorganizar el movimiento adventista con todas las herramientas que tenga a su alcance y confundir, si es posible, hasta los hijos de Dios. Y nosotros vemos que hoy en día luchamos con muchos conflictos, con muchas diferencias, y estoy hablando a nivel iglesia, no estoy hablando con conflictos teóricos de otras denominaciones, sino que internamente estamos en una lucha inmensa que casi hasta divide a la mitad de la iglesia en dos partes. No hace falta que me haga referencia a algunos sucesos que han pasado hace muy poquito. El enemigo está luchando constantemente tratando de lograr disensión, división interna, porque sabe que logrando la división interna se aflojan los verdaderos cimientos y ante los sucesos finales, con una iglesia endeble, entonces va a lograr sus fines. Pero no estamos desprotegidos en absoluto, ni tampoco tenemos que tener miedo, porque así como el enemigo levanta sus estrategias, Dios, con un amor inmenso, nos previene de antemano y nos dice, esto va a ser el enemigo, o sea, cuidado. Fíjate cuando pase esto, tenemos que estar alerta. Primera clasificación, falsificación de la verdadera reforma. Segundo, espíritu de discordia y disensión. Un rasgo muy común en los falsos movimientos de reforma es el espíritu de división, discordia, revolución y hasta crítica destructiva, particularmente
enfocado a los dirigentes de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado críticas a los que están delante pastoreando al grupo de ovejas? Y quizás mucha gente honesta y sincera sigue estos consejos y las hace parte de sí y luego crea un espíritu de división. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella inicie, cuando ella comience, la característica principal es el espíritu de oración animará a cada creyente. Y el espíritu de discordia y de revolución entonces será desterrado de la iglesia. Quizás nosotros, si bien vivimos algunas situaciones específicas de problema, quizás aquellos que tengan parte en la junta directiva, vamos viendo que cada vez las situaciones de gravedad se van acrecentando cada vez más. Yo estoy participando o siendo parte de una iglesia muy numerosa, que es la iglesia de Palermo, donde estamos en contacto con personas no solamente digamos de Buenos Aires, sino que vienen de muchos países y muchas veces nos cuentan las situaciones que viven en otros lugares y la verdad que es impresionante ver que hay situaciones difíciles no solamente en nuestro contexto, sino a nivel general. Situaciones críticas de hermanos, de dirigentes, no quiero ser crítico ahora contradiciendo lo que estoy diciendo, sino de problemas serios que están afectando directamente a nuestro pueblo. No es algo que nos toca de lejos, sino que es algo que estamos viviendo directamente ahora. Otra de las características, el enemigo actúa con gran energía, levantando, dice, grupos o acusaciones dirigidas como fanáticas. Fíjense lo que dice, el fanatismo aparecerá en nuestro propio medio. Vendrán engaños de un carácter tal que si fuere posible desviarán a los mismos elegidos. Pero esto no es algo nuevo. Lutero luchó contra esto, Wesley luchó contra esto, Miller no simpatizaba con aquellas influencias que coincidían con el fanatismo y declaró como Lutero que todo espíritu debía ser probado únicamente por la palabra de Dios. En los días de la Reforma los adversarios de estas achacaron todos los males del fanatismo a quienes lo estaban combatiendo con el mayor ardor. Algo semejante también hicieron los adventistas contra los adversarios del movimiento en su iniciación. Sin embargo, esto no va a ser motivo para resistir el verdadero reavivamiento. La auténtica reforma, que responde a las características que se irán describiendo más adelante, menciona lo siguiente en Obreros Evangélicos. Cuando el Señor obre por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres estén movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo y a advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todo cuidado acerca de las circunstancias en que levanten este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. Entonces, para tratar de decirlo en otras palabras, cuando se levante la verdadera reforma, la que proviene de Dios, la que sea sincera y la que provoque cambios en la experiencia espiritual, van a haber acusaciones. Tengamos cuidado de no ser parte de aquel grupo que critique como fanático a la verdadera reforma. No demostremos el mismo espíritu y desprecio que presentaron los fariseos cuando dijeron: este a los pecadores recibe, criticando a Jesucristo. Otra de las características que menciona cuando se levanta un verdadero reavivamiento es la nueva luz. Personas que van a estar iluminadas, tratando de presentar nuevos mensajes. Que esto no significa que esté en contra de la voluntad divina, salvo que contradiga a un escrito está. Dios en su voluntad no está en contra de tratar de dar luz a su pueblo, de tratar de dar mayores explicaciones, quizás en contextos proféticos, quizás en libros que por ahí todavía estén con muchas diferencias de interpretaciones. Por ejemplo, los últimos capítulos de Daniel, algunas ideas de Apocalipsis, más allá de que haya mucha información al respecto. Van a haber personas que se levantan con nueva luz,
pero nuestra forma de poder diferenciarla va a ser siempre comparándola o contrastándola con un escrito está. De esta manera podremos incluirla o separarla de nuestro fundamento doctrinal. Ahora, estas eran las herramientas y estrategias del enemigo. Características de un verdadero reavivamiento, en nuestra experiencia, están expresadas en este texto y yo se las voy a ir mencionando. En visiones de la noche pasó delante de mí, habla la sierva de Dios, un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios, en el medio de la iglesia. Se produjo este reavivamiento. Dice, muchos alababan a Dios de forma sincera, los enfermos eran sanados, se efectuaban obras del milagro, pero se advertía un espíritu de oración como lo hubo en la época del gran Pentecostés. La primera característica, había un espíritu de oración. Yo no sé, a nivel general, cada uno se analizará personalmente. ¿Cómo estamos con la oración? Y cuando hago referencia a la oración no me refiero solamente a la formal, a la que Dios bendiga, las situaciones específicas, a que Dios nos cuide cuando salimos, sino cómo estamos con la oración personal. Esta oración en la que nadie nos ve, en la que hace referencia a la Biblia, en la que menciona escondido en la recámara, donde nadie es testigo de que estás orando. ¿Estamos descuidando este aspecto? Es parte de nuestra experiencia, porque esta es una de las características. Vamos a vivir un espíritu de oración así como el de Pentecostés, en tanto y en cuanto nosotros seamos parte de él. La reforma y reavivamiento va a ser inevitable, pero lo que sí va a ser una decisión personal va a ser el hecho de ser parte de ese reavivamiento o ser la oposición. No vamos a poder tomar un camino intermedio. O vamos a estar informados para tratar de ser parte de ese reavivamiento y esa reforma, o por ignorancia o por falta de conocimiento vamos a estar acusando a este grupo de reavivamiento como fanáticos. O vamos a estar de un lado o vamos a estar de otro. Por eso es necesario el llamado de la trompeta en Sion, en la iglesia de Dios, como lo hubo en el gran día de Pentecostés. También veíase a muchas personas, centenares y miles, visitando a las familias, teniendo un ministerio más específico, explicándole la palabra de Dios. Un espíritu generalizado de trabajo misionero. Esto también se está dando bastante enfoque, el hecho de tratar de llevar material, sea escrito, sea a través de la visitación, sea a través del testimonio personal, que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo en su desarrollo diario, pero un espíritu generalizado de trabajo misionero es una concientización de entender de que no estamos acá logrando un crecimiento laboral. No estamos acá en la tierra concentrados únicamente en tratar de lograr metas terrenales, una carrera desafiante, logros quizás en el ámbito familiar, sino que nuestro objetivo principal es entender que nosotros acá somos misioneros. O sea, estamos depositados en la tierra como representantes de Dios para alertar al mundo que viene ¿qué? El gran día de Jehová, que viene Jesús. Y gente de a miles, de a millones mueren sin conocer a Jesús. Otra característica, oración, un real conocimiento generalizado de trabajo misionero. En todas partes las puertas se abrirán de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado, cuenta la mensajera, por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oía alabanzas y oía acciones de gracia. Parecía una reforma similar a la de 1844. Así como se entendía que había un espíritu de oración, así como se comprendía que había un espíritu de sincera conversión, como también un sentido real de trabajo misionero, había un espíritu de alabanza y de gracias. No era un espíritu triste, no era una situación crítica de sufrimiento constante. Esto quizás no suele pasar y yo lo cuento de manera personal. Muchas veces
como principal responsable y también he visto estas situaciones, suele ser nuestra tendencia a presentar una visión de carácter apesadumbrada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en esta semana? Con personas que por ahí quizás no conocen demasiado, pero nuestra tendencia suele ser negativa, pesada, cansada, y ojo que no estoy diciendo que la carga sea desconocida. Es duro el trayecto, es difícil, pero fíjense la característica de este verdadero reavivamiento o real reavivamiento. A pesar de las dificultades, mantenían un espíritu de alabanza y de acción de gracia. Muchas experiencias existen que nos cuentan grandes misioneros que por ahí en el repaso de la lección nos cuentan situaciones realmente críticas. Y nosotros por ahí quizás comparándonos con esa situación tenemos una comodidad y una ventaja impresionante. Hablo de obreros misioneros que se meten en medio de la selva o situaciones realmente de sufrimiento extremo, con necesidades básicas al límite, y mantienen un espíritu de gracia y de alabanza. Gracias a Dios por estos hermanos, porque la verdad muchas veces lo que hacen es mostrarnos cuál es el verdadero espíritu que deberíamos mantener nosotros, principalmente quien les habla. Oía alabanzas y acciones de gracia. Esto sí parecía una reforma similar a la que había sucedido en 1844. Estas son las características de la verdadera reforma. Y ahora, para ir ya redondeando, la reforma es producida o será producida fundamentalmente en la iglesia. O sea, el comienzo va a ser la iglesia. Cada uno de nosotros va a tener que vivir esta experiencia, va a ser inevitable. Nuestra decisión va a ser únicamente ser parte o no de esta experiencia. Y esta situación está bastante clara, explicada en el mensaje a la Odisea. Y este es un mensaje que es muy conocido por la hermandad, pero sin embargo es un mensaje de Cristo a la iglesia que quebranta la situación de engaño de la justicia y la suficiencia propia que se tiene y produce un espíritu de sincero arrepentimiento, confesión y limpieza de pecado, y lleva a un corazón contrito al pie de la cruz para aceptar la justicia de Cristo. En la hora de crisis por la cual va a atravesar la iglesia, y yo diría está atravesando, porque nosotros vivimos en ese tiempo, no va a haber término medio. Dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Los que acepten este franco mensaje de cariño, que se encuentra, vamos a Apocalipsis 3, los mensajes a la iglesia, particularmente a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, el mensaje se desarrolla a partir del versículo 14 hasta el 22. El que acepte este franco mensaje de cariño, recuerden, fíjense el detalle, de cariño, cosechará en su vida una experiencia con sus benditos resultados. Una verdadera conversión, una separación del mundo, la victoria sobre el pecado y una entrega completa de la vida de Dios. Esa es la esencia de la auténtica reforma que se va a operar dentro de la iglesia, en cada corazón individual. Los que acepten ese mensaje, que se encuentra en pocos versículos, en 8 versículos, los que acepten sinceramente ese mensaje y prefieran continuar siguiendo los detalles que menciona, van a vivir esta experiencia de cambio interior. Y los que no, y elijan seguir siendo tibios, formales y llenos de justicia propia, caerán durante la etapa del zarandeo y desgraciadamente se perderán. Esto explica la mensajera del Señor. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo iba a motivar el verdadero testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. Algunos, cuando habla de testigo fiel, hace referencia a Jesús.
a la iglesia de la Odisea hace referencia a nuestra iglesia. Algunos no van a soportar ese testimonio directo, sino que se van a levantar en contra de él, y esto va a ser lo que va a producir el verdadero zarandeo. Pero vi que el testimonio del testigo fiel de Jesús había sido escuchado tan solo a medias, y el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo reavivamiento. Todos los que reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Con este inicio podemos leer los primeros versículos. Dice, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Fíjense las características con que menciona a Jesucristo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras. Fíjense que el mensaje de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios en la situación actual. Y nos dice así Jesús, yo conozco tus obras. El autor del mensaje es nada más y nada menos que Cristo. Y nos menciona, yo conozco tus obras. Nos habla uno que no nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Porque el corazón humano para el hombre es engañoso. Y es un mensaje necesario, particularmente por la condición de engaño en que se encuentra esta iglesia de la Odisea. Por lo tanto, siendo que solo Dios nos conoce, nuestra actitud frente a este mensaje debiera ser como la que tuvo David en Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay algo en mí de perversidad y guíame en el camino eterno. Este mensaje tiene una aplicación eminentemente individual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Y fíjense que lo leí en una versión moderna que lo dice de esta manera, ¿no? No lo modifica demasiado, pero fíjense cómo lo presenta. Quisiera yo que fueras frío o fueras caliente. Así que por lo mismo que eres tibio, estoy a punto de escupirte de mi boca. No es una sentencia ya realizada, sino que es una sentencia que está al límite. En vez de decirte, te vomito de mi boca, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y parece que el aspecto de esperanza todavía está latente, porque dice que a pesar de que todavía sos tibio, todavía no tomaste tu decisión de ponerte del lado de Dios, de tomar ese camino estrecho de reavivamiento y de reforma personal, a pesar de que estás ahí pareciera con un pie adentro y con un pie afuera y te cuesta sacarlo, dice Dios, dice Jesús, el testigo fiel, estoy a punto de sacarte de mi boca. El mensaje de la Odisea se aplica a nosotros, que profesamos creer en la verdad presente. Somos el pueblo que somos identificados porque estudiamos la Biblia y porque esperamos la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el término tibio se aplica a esa clase de personas que solamente se quedan en la etapa de profesar. Únicamente conocen, profesan, pero ese es su alcance. Son deficientes en la devoción y en el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero tampoco están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen separados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. Joya de los Testimonios, tomo 1, 477. Cuando leí esto yo dije, impresionante. Pero no solamente por una cuestión de sencillez y de claridad, sino de terror. ¿No soy yo parte de este grupo que solamente se queda en el límite de la profesión?
del profesar externamente un idealismo de adventista y no promuevo en mi interior un cambio de reforma sincero? Sin embargo, así como Dios siempre alerta y nos muestra de manera explícita y clara cuál es nuestra condición, viene pegado a eso un mensaje de tranquilidad, de esperanza, un remedio que sigue a continuación. Por tanto, dice Jesús, el testigo fiel, yo te aconsejo que de mí, versículo 18, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así como Dios nos presenta cuál es nuestra situación literal, nuestra situación de vergüenza, esta situación que nos hace ser confiados en nuestro yo personal, en nuestra seguridad de nuestros conocimientos, de la capacidad de poder tener la libertad de poder estudiar la Biblia, de poder tener el mensaje del Espíritu de profecía a nuestro alcance, corremos el riesgo de creer que somos ricos y no darnos cuenta de que somos pobres, desnudos y ciegos. La condición es clara para este tiempo de la iglesia, pero así como la condición es clara, también lo es el remedio. La triple condición de la Odisea se cura con una triple y maravillosa forma de remediarlo que la presenta el cielo. Dice, oro refinado en fuego para que seas rico, puro en extremo. El fuego logra esto. Vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez, que es una condición que no somos conscientes. Creemos que somos ricos, pero estamos pobres, desnudos y ciegos. Y por último, lo más importante, que yo creo que sin esto no podríamos ser conscientes del resto, colirio para que podamos ver. Y el Espíritu de Profecía aclara cada uno de los puntos. El oro probado en fuego, que se recomienda aquí, que es la que Dios pretende que compremos, es la fe y el amor. Esta enriquece el corazón, porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Generalmente las herramientas utilizadas son la prueba. Cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. Cuanto más resistimos la tentación, cuanto más crítica es nuestra condición, más nos refinamos. Y estamos comprando oro que proviene del cielo. Fíjense, la prueba. Segundo aspecto, vestiduras blancas. Es nada más y nada menos que la pureza del carácter. La justicia de Cristo impartida al pecador, no por nosotros mismos, no es una lucha personal solamente, es una lucha constante que promueve una reclamación de la justicia de Cristo y que por sus medios y a través del Espíritu logra una realidad en nuestra experiencia diaria. No es algo que yo tenga que lograr con una lucha personal, sino que la lucha es como la que tuvo aquel profeta en su momento, esa noche que luchó contra el ángel y dijo, Señor, por favor, bendíceme. Es una lucha constante con Dios para que podamos lograr ese cambio que para nosotros es imposible. La justicia de Cristo. Y por último, el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. ¿Por qué digo que esto para mí personalmente es lo más importante? Si nosotros no somos conscientes, si nosotros no tenemos una visión clara de qué es lo bueno y lo malo, estamos a la deriva. Si no podemos reconocer el pecado bajo cualquier disfraz, porque claramente no siempre está expuesto de una forma clara para poder diferenciarla. Si no podemos reconocerla bajo cualquier disfraz, también estamos perdidos. Es importantísimo recurrir a este tercer elemento y último, el colirio, que es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para reconocer la diferencia entre el pecado bajo cualquier disfraz. Junto con el perdón del pecado logrado por la fe en Cristo,
el amor es la terapia más admirable para los males del espíritu, la mejor solución para los problemas emocionales y a la vez una poderosa medición para sanar muchas enfermedades. Quizás nosotros en contexto de la clínica tenemos la experiencia de poder, desde mi ámbito administrativo, de poder recibir a muchos pacientes. Y yo creo que por ahí el que tiene más contacto directo es el doctor, con el que no solamente atiende situaciones específicas físicas, sino que muchas veces se ve enrolado o desarrollando situaciones de otro contexto y más que nada espirituales. No porque el paciente venga y te reclame una salvaguarda espiritual, sino porque uno la ve que muchas veces el problema principal está lejos de una cuestión física solamente, sino que viene y te trae problemas. Y fíjense que yo se los digo desde la parte de la recepción que recibo a los pacientes. Uno ve constantemente que vienen las personas con necesidades mucho más alejadas de lo que creen que vienen a buscar, que es una solución física. Vienen y te presentan situaciones de vida, situaciones de problema, situaciones de estrés, que ni el dinero ni nada pueden resolver. Y nosotros nos encontramos con esas situaciones a diario. Y cuando nosotros leemos y estudiamos estas situaciones de poder ser testigo fiel, este es el ámbito. No necesitas pararte acá adelante para poder ser un testigo fiel o una atalaya que toque la trompeta en el momento necesario, sino que es en el ámbito donde te desarrollás. Sea cual fuera, sea en tu trabajo, en el estudio, con tus amigos, con tus conocidos, quizás de visita en un país extranjero, como nos pasa a mucha gente que viene de afuera, donde te encuentres, la actividad que realices, ese es el testimonio que damos, ese es el área de trabajo que tenemos. Y créanme que la providencia de Dios es ponernos todos los días personas que necesitan recibir ese mensaje. Quizá la lucha más grande no es poder decirle a la persona que Jesús está cerca, o quizás sin con palabras, con nuestra forma de ser, mostrarle un carácter reflejado de Cristo, sino que la lucha más grande es tratar de poder reflejar ese carácter. O sea, la lucha más grande es pelear contra nosotros mismos para poder ser un instrumento sincero y real en las manos de Dios. Ya para ir cerrando, sabemos que esta reforma, este reavivamiento está sucediendo. No es algo que sea a futuro. Está pasando hoy en día en nuestra iglesia. Es la necesidad de cada uno de nosotros de poder ser parte de este reavivamiento y de esta reforma. Es el motivo de mi oración que podamos ser parte del camino correcto, de aquel que Dios prevé para que podamos ser felices en nuestra experiencia terrenal, que es un suspiro en comparación a los años de infinidad que vamos a vivir en el cielo. Pero no te olvides de esto. Esto no es una experiencia personal solamente. No es algo que está destinado para que vos disfrutes, sino que en tu alcance y en tus posibilidades tenés que llevar a todos los que puedan, a todos los que Dios te ponga a tu alcance, a arrastrarlos al cielo. Amén.